Hola, muy buenas tardes, profesor. Hoy le traemos nuestro trabajo de mecánica de materiales, de análisis de esfuerzo y de formación en elementos estructurales, con nuestros compañeros Isaías Barro, Vicente Herrera, Diego Geldres y Carlos Quesada. Bueno, como introducción, nuestro propósito fundamental en este ámbito es aprender a diferenciar y también calcular de manera precisa. Las tensiones que actúan sobre los diversos consisten en elementos de construcción. La importancia que tiene de dominar este conocimiento es sin lugar a dudas un pilar innegociable en nuestra profesión. Bueno, es entender el comportamiento de una forma estructural, no es solo un requisito académico, sino una necesidad vital para garantizar la seguridad absoluta en la obra y también proteger vidas y prevenir cualquier tipo de colapso catastrófico. Deformaciones axiales ocurren cuando un elemento está sujeto a fuerzas a lo largo de su eje longitudinal centroidal. La atracción o tensión provoca un alargamiento relativo del material. La compresión resulta en un acortamiento del elemento estructural. Son críticas en el diseño y cálculo de pilares, columnas, puntuales y tirantes en marcos rígidos. Bueno, tipos de deformación. Tenemos como la primera la lineal, cuenta con cambio dimensional en una sola dirección, como ejemplo la longitud. Es la métrica base para determinar la deformación unitaria normal en vigas y columnas. También contamos con la superficial, ya que la alteración en el área de la ascensión transversal de un material suele estar asociada al efecto Poisson cuando se aplican esfuerzos axiales. Y también por último contamos con volumétrica, que vendría siendo la variación en el volumen total de un cuerpo debido a esfuerzos triaxiales uniformes. Esfuerzos internos son las fuerzas reactivas distribuidas para desarrollar dentro de un cuerpo sólido continuo para resistir las cargas aplicadas extremadamente, garantizar de esta manera el equilibrio estático y la integridad estructural global. Esfuerzo cortante. A diferencia del esfuerzo normal, el esfuerzo cortante actúa paralelo a la superficie de corte transversal de material no perpendicular a ella se genera de forma crítica con fuerza opuesta y desalineadas actúan sobre planos adyacentes, intentando desligar eh, tangencialmente una parte del elemento sobre la otra. Eh, Contarte simple. Existe un único plano de corte por el que la fuerza cortante es transmitida. Ejemplo, dos placas de acero superpuestas y unidas por un solo perno. Toda la carga cortante es resistida íntegramente por la selección transversal única del pasador. Tenemos el cortante doble. Existen dos planos de corte distintos que resisten simultáneamente la carga. Ejemplo, una horquilla donde el elemento central se aclara entre las dos externas. La carga se divide distribuyendo en dos áreas y requiriendo. Esfuerzo flector se desarrolla preponderantemente en elementos longitudinales, como las vigas son sometidas a aumentos flectores transversales. Introduce de forma simultánea esfuerzos de compresión en un lado de eje neutro y esfuerzos de tracción en el lado opuesto. La ecuación flexionante asume que el material se comporta elásticamente y obedece rigurosamente la ley de Hooke. Flexión estructural. Las veas sometidas a flexión son los elementos portantes más representativos. Al aplicar cargas gravitacionales, el elemento debe mantener su integridad sin sufrir de flexiones excesivas.
El desarrollo de secciones como las vigas en Y concentran eficientemente el área del material lejos del eje neutro para maximizar el momento de inercia. Torsión estructural. La torsión se presenta cuando un momento de fuerza o par tiende a retorcer el elemento respecto a su eje longitudinal. Genera un perfil de esfuerzo constante que varía linealmente desde cero en el eje centroidal hasta un valor máximo en la superficie perimetral. El análisis torsional es fundamental para ejes de transmisión de potencia y columnas sometidas a excentricidad tridimensional en rascacielos. Aplicaciones en construcción. Primero tenemos marcos de acero. Las estructuras metálicas modernas requieren análisis complejo de esfuerzos axiales y cortantes para transferir cargas sísmicas de forma segura a los cimientos. Después tenemos pilares de hormigón. El hormigón armado aprovecha la alta resistencia a la compresión del cemento junto con la inigualable resistencia a la tracción de las barras de acero interiores. Y por último, tenemos los puentes de armadura. Mediante las disposiciones reticuladas triangulares, los elementos del puente se configuran para soportar fuerzas casi exclusivamente axiales y no flectoras. Conexiones estructurales. Los fallos rara vez ocurren en el cuerpo principal de las vigas. Su punto más vulnerable suele estar en las uniones y placas de asiento. Las conexiones empernadas experimentan complejos escenarios de cortante doble, fuerza de aplastamiento en la placa y tracción directa. El cálculo exacto asegura que los nodos distribuyan eficazmente todas las fuerzas internas hacia los soportes finales de la estructura. Conclusión. Comprender cómo interactúan las fuerzas axiales, cortantes, flectoras y torsionales es el pilar de la resistencia de materiales. Para un constructor, este conocimiento técnico no es solo teoría académica, es la herramienta fundamental para supervisar, anticipar comportamientos anómalos y garantizar la seguridad integral de una obra antes, durante y después de su ejecución.